Sí, profe. Igualmente a nosotros ya nos habían dicho que en caso tal de que uno no esté seguro de ciertas cosas o que uno no las sepa hacer, es preferible pues uno decir que no a de pronto jugar con la vida del animal, lo que Claro, de pronto lo pueda lastimar. totalmente de acuerdo. Y acuérdense, yo les conté a ustedes la anécdota de mi parcial de cirugía, ¿verdad? Y bueno, así Profe, fue. Dime, ¿cuál de la cirugía? un parcial que yo tuve, mi primer parcial en cirugía, que fue eh, hacer una VH y estaba ligando la perrita y casi la desangro porque le Ah, algo. sí, sí, que Ok, lo apretaste muy duro y exacto, que casi se desangra. así fue. Entonces, es eso, si uno no sabe, pues eso no es pecado, límites hasta donde a donde pueda y ya. ¿Listo? Comencemos, muchachos, ahora sí. Con todo lo de la normatividad, Profe, qué pena interrumpirte. dime, ¿Será que tú puedes hablar un poquito más duro? Es que se escucha muy pasito, o de pronto soy yo, no sé. me avisan si eres tú o si son todos. ¿Ahí me No, ahora escuchan sí, mejor? profe, gracias. Ah, ok, Ahora sí se listo. escucha bien. Ok. Farmacología. Entonces, desde el punto de vista etimológico, perdón, procede de la voz griega, farmakeia, que es como el empleo de los medicamentos, ¿sí? Ojo porque la farmacología es esa parte de la medicina veterinaria que se va a encargar de estudiar los fármacos y los efectos. Acuérdense que los fármacos, también mal utilizados o en dosis mal em, prescritas, pueden causar toxicidad en los animales, ¿sí? ¿Cuál es el fin de esto? Pues administrar el fin de la farmacología es la administración con intención terapéutica, profiláctica o paliativa. Es decir, quitar el dolor, quitar el malestar del órgano en los pacientes, en los animales, en este caso. ¿Mm? Y fíjense ustedes que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la normatividad anteriormente. Desafortunadamente, los mismos médicos veterinarios hemos hecho el mal uso de los fármacos para muchas cosas y ustedes saben que ahora todos los medicamentos de uso controlado pues se tienen que em, estar reportando. Ojo con esas cosas, ¿sí? La farmacología, perdón, se ocupa del estudio de los procesos que sufre un fármaco desde que se administra hasta que se elimina. ¿Cuáles son las vías de eliminación de los fármacos, muchachos? Por la orina, profe, ¿sí? Sí, Sí, por la orina. ¿cuál más? Por el sudor. ¿Fecal también o solo orina? Orina, ¿qué más me dijiste? Fecal, ¿sí? O solo Sí, orina. por las heces, sí. Profe, pero después de que se le da un medicamento a una mascota, luego comienza a hacer popis más blandito, ¿sí? Depende del medicamento, depende de varios Mm, factores. Em, hablemos de la fisiología. ¿Todos saben qué es fisiología? Es como la función del órgano o del cuerpo o de lo que se vaya a hablar. O el funcionamiento ok, interno. es la ciencia que estudia tanto el funcionamiento como los organismos de los seres vivos. Sí, es eso. Entonces, y la fisiología va o siempre va a estar correlacionada o siempre va a estar em, encadenada en función de todos los sistemas que tiene el organismo. ¿Ok? Siempre. Entonces, acuérdense que si falla un órgano o un sistema, pues otro seguramente se va a ver afectado simplemente o por tratar de hacer o conllevar o soportar las funciones del órgano afectado o por consecuencia de esa deficiencia. ¿Ok? Entonces, la farmacología
Se ocupa del estudio de esos procesos que sufre un fármaco desde que se administra hasta que se elimina, entendiendo por ello la farmacodinámica, la farmacocinética y la toxicología. Es esa ciencia que estudia toda sustancia de origen vegetal, animal o mineral capaz de afectar a un ser vivo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en la clase de introducción, de historia, perdón, eh, cómo en el pasado y todo eso tenían que ver o tenían relación con todas esas sustancias de origen vegetal o mineral que utilizaban para hacer tratamientos y tratar de contrarrestar alguna enfermedad o algún malestar en las personas? Entonces, de ahí nacen todas estas cosas. Obviamente, la mayoría, si no es en su totalidad, pues todos los fármacos tienen que ver con todas estas sustancias de estos tipos, de este tipo de origen. ¿Ok? Porfa, alguien está chateando, me cuentan que están chateando porque no veo que se ilumina, pero no tengo. Que se escucha muy pasito, dijo Camilo. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí. Ok. Entonces, puede a su vez dividirse la farmacología en función de los fármacos. Y esto tiene relación en cuanto a la acción sobre los diferentes sistemas del organismo. Entonces, se habla de farmacología del sistema nervioso, farmacología del sistema digestivo, del sistema cardiovascular, de la piel y del aparato excretor. Todos estos los vamos a ver eh, más adelante. ¿Mm? Los objetivos de la farmacología, eh, pues son los que les mencioné antes, o es el principal de los objetivos. eh, pero consiste principalmente en recomendar y prescribir productos terapéuticos adecuados para la práctica clínica veterinaria, en otras palabras, para la prevención o el tratamiento de los padecimientos en los animales. ¿Sí? Acuérdense que hay medicamentos para prevenir y pues los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades o de los padecimientos de los animales. ¿Sí? La manera en que funciona el fármaco contra el agente causal de la enfermedad es lo concerniente a estos objetivos de la farmacología. Saber qué enfermedades pueden reaccionar a qué sustancias, es decir, qué sustancias van a contrarrestar las enfermedades que están presentándose en el paciente, cómo deben aplicarse los medicamentos en cada especie animal, las preocupaciones que han de acompañar al uso de cada fármaco. Ustedes saben que existen efectos secundarios en el uso de los fármacos y pueden ser efectos agudos o crónicos principalmente, y las contraindicaciones de cada fármaco cuando se le emplea como un agente terapéutico. Considerando este gran número de campos y perspectivas de la medicina veterinaria, la farmacología se puede dividir en varias ramas: la farmacocinética, la farmacoterapéutica y la toxicología. ¿Qué es la farmacocinética? La farmacocinética se ocupa del estudio de los efectos de los medicamentos. Estudia la reacción de los organismos vivos a los fármacos en ausencia de la enfermedad. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿O voy muy rápido? Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Claro. ¿Voy rápido? Señor, va un poquito rápido. Bueno, díganme si voy muy rápido, díganme tranquilos y le hago más despacio. Si no se entiende algo, me devuelvo sin problema. Tranquilos, muchachos. Bueno, la farmacología la podemos dividir en varias ramas. Las principales van a ser la farmacocinética, la farmacoterapéutica y la toxicología.
Ustedes vieron en primeros auxilios envenenamientos y todo eso, ¿cierto? Intoxicaciones. Sí, profe. Ok. Entonces, la farmacocinética. La farmacocinética se ocupa del estudio de los efectos de los medicamentos. Esto estudia la reacción, perdón, de los organismos vivos a los fármacos en ausencia de la enfermedad. ¿Ok? Profe, Dime. ¿cuál podría ser un ejemplo de sí, como para uno, no sé, como para quedar más clara, no sé, es que no entiendo bien. Espérate porque te escucho así como... Profe dijo que sí podías dar un ejemplo de... Ah, ok. Gracias. Claro que sí. A ver, espérate, pienso en uno. Esa farmacocinética habla como de el movimiento de los medicamentos hacia el interior del organismo, ¿sí? Lo que hacen en el interior eh, hasta la excreción del mismo. Es decir, el curso que hace en la absorción, la biodisponibilidad, la distribución del medicamento o el fármaco, en el metabolismo y la excreción del mismo. Eh, que puede ser como farmacocinética. Existen unos ácidos débiles, unas bases débiles, eh, pero eso se los voy a dar más adelante para no confundirlos. Mm, Esa farmacocinética es esa rama de la farmacología que estudia el paso de las drogas a través del organismo, o el paso de los medicamentos a través del organismo, ¿sí? Ahorita se las voy a explicar más adelantico. La farmacoterapéutica abarca un campo exactamente opuesto al de la farmacocinética, que es determinar y analizar el empleo apropiado de los medicamentos para curar o prevenir las enfermedades. La farmacoterapéutica estudia ese efecto de los fármacos en presencia de la enfermedad. Entonces, la farmacocinética es en ausencia de la enfermedad, acuérdense. La farmacoterapéutica, pues es la terapia a través de los fármacos y pues obviamente esto se hace en presencia de la enfermedad. Y la toxicología, pues estudia obviamente los venenos, eh, esos eh, medicamentos que pueden afectar a los animales y al ser humano, así como los efectos adversos de los medicamentos en los organismos. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, que tenemos esto. Tenemos un fármaco, ¿sí? El fármaco es el producto químico, natural o sintético que actúa modificando una o más funciones vitales de un organismo. ¿Mm? La sustancia se introduce o la sustancia que es introducida en el organismo interactúa con el organismo, dando lugar a un beneficio, a un perjuicio. ¿Ok? ¿Se entiende esto, muchachos? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿quedó claro lo de farmacocinética? Sí, señor. Sí, Sí, señor. acuérdense, farmacocinética entonces va a comprender los procesos de la absorción, la distribución, eh, el metabolismo que hace ese fármaco, cómo se metaboliza en el organismo en ausencia de enfermedad y la excreción de la misma, o la excreción del fármaco, eso es la farmacocinética, ¿ok?
Y la farmacoterapéutica, pues, tiene que ver, es ese estudio y determina y analiza el empleo apropiado de los medicamentos para curar para curar o prevenir enfermedades, una o más enfermedades, pero en presencia de la enfermedad como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el fin del fármaco? Obviamente es beneficiar em, el sistema o el órgano o el organismo en este caso de nuestros animales, ¿sí? Pero de una manera o con un uso inadecuado, pues nos va a acarrear o a producir un perjuicio en el animal, que puede estar causándonos una toxicidad, una intoxicación, una enfermedad crónica. ¿Listo? Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es el medicamento? El medicamento es un fármaco o un conjunto de fármacos mezclados con sustancias inertes sin actividad farmacológica, esos son los excipientes, listos para ser administrados bajo una presentación comercial, ¿sí? Todos los fármacos o todos los medicamentos, perdón, que nosotros vemos en las droguerías humanas, en los almacenes de medicamentos de veterinaria, todos estos, pues ustedes saben que es un conjunto de fármacos o principios activos em, para o listos a ser administrados bajo una presentación comercial. Cuando les hablen del medicamento, es eso, ¿sí? La fórmula magistral, pues es ese medicamento elaborado a la medida de un paciente. ¿Qué entienden ustedes por esto, muchachos? O Ahí sea, podemos, respecto a lo que necesita el animal, ¿no? O respecto a lo que ahí podemos también mirar, digamos, está cuántos presentado. para bebés, o sea, para bebés, para cachorros, para adultos, también puede ser ahí. Ujú. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que es eso? Porque, digamos, un medicamento que es para adultos no se le puede administrar a un cachorro porque puede producir toxicidad, porque Sí. puede, o sea, tiene compuestos más fuertes. Y de pronto, uno de un cachorro a un adulto, pues no le va a producir toxicidad, pero no le va a servir para, o sea, como para sanar, o, o no va a tener el efecto beneficiario que necesita el paciente. Así es. Entonces, Adicional a lo que dice Dani, también no se le puede dar la misma dosis a uno adulto que a uno pequeño ujú, o a diferentes especies. sí, Cada animal pues, requiere diferentes dosis y medicamentos, así es. dependiendo de lo que requiere curar. Así es. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Todos conocen el alimento balanceado? ¿Todos conocen Hills? ¿O han escuchado de Hills? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Hills tiene varias líneas de alimentos, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces es una fórmula magistral de Hills. eh, la línea para LD, RH, eh, ¿qué más? Se me van las líneas de Hills ahorita, pero esos principalmente. ¿Ustedes creen que eso es una fórmula magistral? Sí, 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 que cada alimento es para, o sea, para la afectación del animal. Digamos, el ID creo que es para falla renal, si no estoy mal. Sí, Entonces sí puede ser una fórmula magistral porque es un alimento que le está ayudando al animal con la patología que tiene. sí. Suple pues la necesidad específica de cada uno. ujú. Profe, ¿no se podría dar un ejemplo como la línea de Oh My God para gatos? Eso también viene como una fórmula magistral, ¿no? Como yo no la conozco, realmente yo no conozco mucho esas líneas, pero cuéntame
y miramos a ver si te parece, si lo podemos manejar así. ¿Viene igual que Hills? Pues la verdad, ese sí nunca la había escuchado. Ese No, no, sí. no. El Oh My God no viene igual que Hit porque no viene como medicado. Ahí lo único es que sí viene como para gatos castrados, para gatos sedentarios o así, pero no es, no viene medicado. Entonces, no sé. Ok, Ah, ok, gracias. ok. Entonces, pero yo creo que tenemos una cosa acá que es un poquito dual y es lo siguiente. Primero, estamos viendo que ese medicamento, pues es ese conjunto de fármacos, ¿no? Y que va a tener una actividad y va a producir un efecto, sea beneficioso o sea adverso en el organismo del animal. Y fíjense, muchachos, que tenemos una fórmula magistral, o el concepto de fórmula magistral quiere decir el medicamento elaborado a la medida de un paciente. Las formulaciones de los alimentos medicados son formulaciones, obviamente, pero no son solamente medicamentos. Entonces, es una formulación medicada, pero yo creería que el concepto farmacológico de fórmula magistral no le aplica a un alimento. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, Dime. qué pena, tengo pues una pregunta con ese tema. Pues digamos, a mi perrita la hospitalizaron la vez pasada por un Ujú. problema pues digestivo y ella pues todo lo que comía lo vomitaba. Allá Sí, le, allá le recetaron esa comida, esa lata de Hits, especial sí, para como ese pero el problema. hígado. Sí, y, pero pues yo tengo una duda, o sea, esas laticas se pueden comprar cuando ellos, digamos, tienen periodos de vómito, diarrea o algo así. Ok, pues eh, esa latica es lo que le van a dar es un soporte y normalmente se le van a dar a los animales, se les formulan cuando hay un problema crónico en el animal, ¿sí? Es decir, Sí, cuando ya hay un daño hepático diagnosticado, marcado y severo, se van a formular o por lo menos se van a indicar para que se les den al paciente como para mantener ese funcionamiento del órgano que se ve afectado, riñones, hígado, incluso para obesidad, para huesos, esas cosas. ¿Sí? No quiere decir que es que lo va a sanar. No quiere decir que esos alimentos medicados van a sanar el animal, porque no lo van a hacer. Van a mantener o a tratar de mantener esa función renal, hepática o que sea, y tratar, y oígase bien, tratar de que los órganos no estén un poco más afectados de lo que están hasta ese momento. ¿Sí? sí, profe. Pero si le vas a comprar cada vez que tenga un vómito porque, sin un diagnóstico al animal, pues eh, yo consideraría mejor en vez de comprar la alimentación cada vez que tenga el animal un problema. Si es recurrente, pues obviamente lo ideal es llevar el perro a una clínica veterinaria o el animal a la clínica veterinaria, que se le hagan los exámenes o esas ayudas diagnósticas que se deben hacer para tener un tratamiento, un diagnóstico, perdón, definitivo eh, y hacer ese tratamiento con base en ese diagnóstico. ¿M? Si es Sí, profe. recurrente. Si no, pues lo puedes hacer. Igual, eh, no sé ya cuánto esté una lata de ese concentrado y cuánto dura. Un día, 2 días, creo, como mucho. Bueno, dependiendo de la raza, ¿no? Eh, pues son esas Sí, cosas que uno pues tiene más o que entrar a menos, analizar también. a ella le dura como 2 días, sí. Ujú. Sí, eso Sí, depende de profe. la raza. Pero si es frecuente y no le han hecho exámenes, no le han hecho diagnóstico a la perrita. No, es que esa vez solamente fue porque ella tenía como una tos de perro, Ujú. ¿sí? Sí, Ella se le complicó harto porque la llevamos a una veterinaria donde no conocían como mucho el tema y lo que hicieron fue como agravarme más el problema. sí. Entonces lo que le causaron a la perrita fue como ya una úlcera porque ella vomitaba, ya no se mejoró
de la tos, pero vomitaba mucho. Todo lo que me comía vomitaba y ya vomitaba era como café, Bilis. Ujú. como café, sí se veía el vómito café. Entonces me la hospitalizaron por eso, pero solo fue por eso, profe, no más. Ok. Pues yo, qué sé, o sea, yo no lo mantendría con ese medicamento si no lo necesita, ¿sí? Porque es ponerle, y abro este debate para todos ustedes, es ponerle un alimento medicado al animal para algo que lo requiere realmente o no lo requiere. ¿Qué preguntaste, profe? Es que Profe, yo creo que no, porque pues es que no hay como un diagnóstico de por qué presenta ese cuadro el animal. Sí. Entonces yo pienso que no, o sea, no lo requiere. Ujú. Que ahorita la pregunta de Dani era que si sucedió una vez con la perrita que estaba vomitando porque le hicieron seguramente o quizás le hicieron un mal procedimiento en la clínica veterinaria y mantener o seguir o constantemente darle esa latica de Hills para el hígado, ¿es necesario o no es necesario? ¿Qué crees o qué creen ustedes? Pues yo diría que no, por lo que dijo mi compañera también, que Ujú. todavía no se sabe como un diagnóstico Exacto. de lo que tenga y no sabemos si la perrita sí tiene problema del hígado. Ahí sería más como que en vez de la latica le dieran el concentrado, ya sí se sabe el diagnóstico, ¿no? Exacto. Se va a Como algo, cortar ahorita, muchachos. Por favor, van a conectarse. como ¿Vale? algo positivo, o sea, no como o sea, para mí, no sé si la latica no es, o sea, como que no suplementa una alimentación durante mucho tiempo. Ujú. Ajá. Sí. Y es lo que yo les decía.